Su papá era médico. ¿Qué momento, no? Y él se encargaba de sus medicinas, de todo. Entonces, cuando lo matan a él, para mí fue algo que yo no sabía qué iba a hacer. Fue algo como que cuando te sacan una alfombra donde estás parado y te tiran al aire, o sea, no sabes qué hacer. Todo. Se te derrumba todo. El peor momento de tu vida. El peor, o sea, para toda madre o tú que eres padre debes saber, ¿no? Que nuestros hijos son lo que más duele. O sea, puedes perderlo todo, pero cuando la salud de tus hijos está... Hoy nos visita Silvia Roca, una mujer que hace muchos años sufrió una tragedia terrible y esa tragedia la llevó a Estados Unidos. Todo tiene un propósito y definitivamente el de ella fue construir uno muy grande, convertirse en consejera de mujeres. A partir de eso nos cuenta milagros maravillosos. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Bienvenidos a Doy Fe. Hoy estamos con una boliviana destacada en Estados Unidos, en Washington, en el centro del poder del país estadounidense. Estamos con Silvia Roca. Bienvenida, Silvia, y abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contar. Bienvenida. Gracias, Marcelo. Es realmente un honor, un gusto estar aquí, de vuelta en mi patria, en mi lugar de origen. Hace muchos años que vivo en Estados Unidos, como 23 años más o menos. Voy y vengo, sí, muy seguido. Y cuando me hablaron de tu programa, me emocioné mucho porque es a eso que tenemos es de eso que tenemos que hablar, dar fe de las cosas que nos han sucedido, ¿no? Muchas personas como yo, en algún momento, cuando la situación se pone mala en el país, decidimos irnos a otro lado, a buscar nuevos comienzos, a buscar nueva vida, el sueño americano. Así salí yo con mis hijas de La Paz en el 2000, en diciembre del 2000. Supuestamente fui a que ellas estudiaran inglés, a que aprendieran, porque allá vivía mi mamá, mis hermanos. Entonces, como muchos bolivianos que habemos ahí residiendo en Washington, en el área de Maryland y Virginia, por muchos años, empezamos a trabajar con mis hermanos, mi madre, y no fue bien. Estuvimos unos años ahí y me di cuenta de que las oportunidades siempre están cuando te esfuerzas y eres valiente y trabajas y eres honesto y hasta haciendo picardías, mintiendo también, ¿no? Si te esfuerzas un poco, te va bien. Así fue nuestra vida que pasó allá. Gracias a Dios el estudio y las oportunidades de trabajo a veces se presentan mejores porque aquí no te valoran mucho, ¿no? El estudio. Sí, claro, es fuerte el tema, ¿no? Pero ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue el camino? ¿Y qué es aquello que ha generado un milagro en tu vida? Eso es lo que te quería contar. O sea, mi vida tiene un antes y un después, ¿no? Como la historia de la humanidad, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y así como te dije, yo fui a buscar nuevas oportunidades, a mis hijas les fue bien, ganaron becas, estudiaron. Al final nos quedamos allá porque ya no querían estudiar acá, el sistema es diferente. Y nos fue muy bien hasta que llegó un punto de quiebre en mi vida, de mucha angustia, de mucho dolor, de desesperación. Mataron al padre de mis hijas, a mi esposo acá en el 2008. Y mi hija acababa de regresar, mi hija mayor, ya estudiando en la universidad, ya había venido a estar con su padre. Y fue algo terrible. Pero no solo fue eso, pasó algo más en tu vida con tu hija, con tu otra hija. Sí, un año antes le habían descubierto un tumor en el cerebro a mi hija. Su papá era médico. Qué momento, ¿no? Y él se encargaba de sus medicinas, de todo. Entonces, cuando lo matan a él, para mí fue algo que yo no sabía qué iba a hacer. Fue algo como que
cuando te sacan una alfombra donde estás parado y te tiran al aire, o sea, no sabes qué hacer. Se derrumbó todo. Se te derrumba todo. El peor momento de tu vida, seguro. El peor, o sea, para toda madre o tú que eres padre debes saber, ¿no? Que nuestros hijos son lo que más duele, o sea, puedes perderlo todo, pero cuando la salud de tus hijos está... Vamos por partes porque son dos cosas muy fuertes. El asesinato, ¿qué pasó? Bueno, en realidad nunca descubrimos, tú sabes que en ese tiempo habían muchos problemas políticos y qué sé yo, ¿no? Que hablan de corrupción, que hablan de una cosa, que hablan de otra. Él era un hombre honesto y simplemente lo secuestraron y apareció muerto. Entonces yo quedé con mucho temor, tuvimos mucho temor. Yo veía que la justicia aquí es muy difícil, ir a investigar, no saben nada, nadie te dice nada. Entonces regresamos a Estados Unidos. Pero ahí lo más fuerte que pasó fue ya ocuparme yo de la salud de mi hija. Cuando ya su padre estaba muerto, vienen y me dicen que tenían que operarle una operación muy delicada en el cerebro. Y ahí fue donde realmente yo no supe qué hacer y miré al cielo y dije, Señor, solo tú me puedes ayudar. O sea, ya eso escapó de mis manos, ya era algo terriblemente difícil para mí. Yo salí llorando en las calles acá. Y lo que hice fue llamar a un primo pastor en el Beni. Y él me habló de un evento que había en Miami, que hacían un evento profético que hacían en octubre, esto era en septiembre. Y yo regresé a Virginia y por fe fui y llevé a mi hija, fui manejando hasta ese evento. Y creí. ¿Manejaste varias horas? 16 horas manejé desde Virginia hasta Miami, solamente a ese evento. No entendía nada, no sabía mucho. Tú sabes que acá todos somos cristianos católicos por tradición, o sea, hemos crecido en eso y creemos que sí tenemos fe, muchos tenemos fe, pero realmente cuando la tienes que poner a prueba es cuando Dios viene y te... Y era un evento del pastor Cash Luna. Claro. En el ámbito cristiano él es muy conocido, ¿no es cierto? Sí. Mundialmente además. Sí, es el CAP se llama, es el pastor Guillermo Maldonado, que es la Iglesia del Rey Jesús en Miami, que organizan. Yo no sabía mucho de eso, pero los invitados eran Cash Luna, Cindy Jacob, una cantidad de conocidos profetas, apóstoles del mundo. Eran 15,000 personas las que habían, es la primera vez. Yo ahora ya sé porque fui durante 10 años más después. ¿Y en qué medida ese día incidió en la salud de tu hija? Fui y recibí el milagro que esperaba. O sea, yo fui porque yo tenía mucho temor de que operen a mi hija, que me dijeron acá los médicos que había que operar en 2 meses. Entonces, ¿Aquí te dijeron que los médicos? Sí, que hay que operarla en 2 meses. En 2 meses máximo, porque el tumor había crecido, se había deslizado. ¿Dónde estaba? Y en el medio del cerebro. O sea, era un lugar muy difícil de operar, muy riesgoso. Entonces yo decidí, mis hermanos me dijeron, te vamos a ayudar, y regresé a Estados Unidos, ¿no? Para no hacerla operar. Y allá Dios usó a unos médicos después de este evento, médicos conocidos bolivianos que habían ahí, que hablaron del caso de mi hija, que era hija de un médico que habían asesinado acá, y que fue un trato muy preferencial el que me dieron los médicos de allá. Me dieron el seguro y me dijeron que no había que operar, le hicieron tomografía y que no, que era algo pequeño y que no tenían que operar y que ellos se iban a encargar de la salud de ella. Ese fue el milagro. Ese fue el milagro para mí. Porque hasta el día de hoy no tenía problemas. No, no más. ¿Y en esa época ella sí tenía problemas? Sí, o sea, estábamos muy preocupados porque ella tenía 12 años, no estaba creciendo, o sea, y había síntomas, ¿no? Que no realmente por el tumor fue un milagro también que lo hayamos descubierto a tiempo, ¿no? Para que no siga creciendo. Pero el milagro es a lo que me voy, o sea, la desesperación que me llevó a mí a buscar de Dios. O sea, realmente ese fue el quebrantamiento que hubo. Entonces, desde ese momento yo empecé a tener una relación con Dios. Entonces, hubo otro evento donde voy y me encuentro con pastores que venían y me decían cosas que solamente yo sabía.
Entonces era una locura, ¿no? Empecé a vivir una vida diferente a la que yo había vivido antes. Bueno, decirles que Silvia es teóloga, estudió consejería cristiana, ¿no? Es fundadora y presidenta del Ejército de Mujeres Cristianas, una fundación, una organización en Washington, D.C. Es veniana, ¿no? Sí. Es veniana. Contarte que el que doy fe es un podcast donde compartimos historias extraordinarias, milagros, cosas, ¿no?, extraordinarias. Esas que pocas veces ocurren en la vida, una o muy pocas veces, pero que nos marcan para toda la vida. Así Sin duda es. lo que nos acabas de contar te ha marcado para siempre, ¿no? Soy Marcelo Tedeschi Vargas y muchas gracias por estar con nosotros. Ejército de Mujeres. ¿Por qué Ejército de Mujeres? Tú sabes que yo trabajé con los militares, entonces tuve un sentir de ver cómo funciona, ¿no? En la Biblia mucho te habla del ejército de Dios, de los soldados de Cristo, y él compara mucho a nuestra milicia con lo militar, habla mucho de esa fuerza, ¿no? Y tuve un sueño donde yo decía que mi familia era militar y cosas así, donde empecé a relacionarlo y a sentir ese llamado, hasta que un día, leyendo la Biblia, encontré 2 de Corintios que dice 10, del 3 al 5, que dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, y de ahí, Efesios 6, 10 al 17, que dice que por lo demás, hermanos, estemos firmes, dice, para poder resistir, para estar firme en estos días difíciles, dice, porque no tenemos lucha contra las personas, ni contra sangre ni carne, dice, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra regiones, dice, de las tinieblas, o sea, que vienen a destruir nuestras familias, que vienen a atacarnos, enfermedades, malos pensamientos. Entonces, para poder resistir, dice que nos revistamos de toda la armadura de Dios. Y todas esas cosas, también en Isaías 40, 26 dice, Él llama a su ejército, las conoce, dice, las nombra, las llama una por una, conoce sus nombres. Entonces todo iba coincidiendo y yo sabía que tenía un llamado, porque desde el momento en que yo vi esos milagros y empecé a escuchar la voz de Dios, dije, yo no sé nada, nunca había estudiado. O sea, nunca había terminado, no era profesional, nunca terminé una carrera, estudié 3 años en la Universidad Católica, Derecho, ¿no? En 95, 96 y 97. Y no terminé porque dije, yo no tengo corazón para cobrarle a una madre que están violando a su hija, a defender a estos criminales. O sea, cosas así que me llevaron a, no es mi llamado, o sea, no decían no es mi vocación, ¿no? Porque yo lo único que siempre quise fue ser madre. O sea, desde niña tú sabes que uno planifica su vida y yo solamente me veía teniendo 2 hijas casadas con el mismo padre, porque yo vengo de familias disfuncionales, o sea, yo tengo 2 hermanos mayores, por parte de mi padre, y tengo 7 hermanos más de mi madre, o sea, en realidad 19 hermanos. O sea, vengo de una familia grandísima, vengo de, como te decía, una familia disfuncional, de un matriarcado, madres divorciadas, viudas, madres solteras. Entonces vengo de una historia que no me gustaba. Entonces yo dije, cuando yo sea grande, cuando yo me case, voy a tener 2 hijos con el mismo padre, casada y con diferencia de 6 años, para no tener que cargar al hermano mayor con los hermanitos. ¿Y así fue? Y así fue. O sea, mi hija mayor tiene 35 y la menor 29 años. 6 años. Sí, 6 años de diferencia. Y sí, me casé y tuve las hijas, entonces esa mentalidad tenía, fui muy motivadora, muy positiva, emprendedora, me creía inteligente,
porque hice algunos buenos negocios, me fue bien en la vida. O sea, económicamente trabajamos. Vengo de un pueblo pobre de Guayaramerín, frontera con Brasil. Y ya te dije, allá en los pueblos todo el mundo sabe quién es quién. Dice, en Bolivia no tienes que contar mucha historia porque todo se sabe quién eres, de qué familia vienes. Y sí, salí de ese pueblo, me vine a vivir a La Paz a los 11 años porque mi papá murió cuando yo tenía 10. Ahí te quiero parar. Hay un milagro, cuando tenías 10 años. Sí. Quiero que me lo cuentes específicamente y luego otro, el de los 40. Pero primero el de los 10. ¿Qué pasó a los 10 años? Tu papá ya había fallecido, ¿no es cierto? Sí, mi papá murió un 31 de agosto de 1979. Y yo el 18 de septiembre cumplí 10 años, o sea, unos días después de que él murió yo cumplí 10 años. Y yo era, como te dije, una niña muy mimada por mi papá, era mayor. Y nadie se acordó de mi cumpleaños, yo fui al cementerio a llorar. Yo tenía un crucifijo que me había encontrado de oro en la calle cuando tenía 6 años. Y desde ahí yo tuve una relación con Diosito, con el Hijo de Dios. Entonces yo agarraba mi crucifijo y le decía, Diosito, Diosito, tengo miedo. Entonces siempre pasaba algo que me resguardaba, que me defendía, siempre. Y ese día, ahí yo llorando, le dije, Diosito, Jesús, mi papá se murió, a mí no me quiere nadie. Porque la malcriada, la consentida, la hija del viejo, ¿no? Y le dije, decirle a tu papá que me adopte. Y yo ya no tengo papá. O sea, no tenía ni idea de lo que eso significaba. ¿Y te sentiste reconfortada? Me sentí ese día muy reconfortada, que yo me acuerdo que mis hermanos me molestaban y yo les decía, no se metan conmigo porque yo soy la hija adulada de Dios. Algo les va a pasar. Así decías. Siempre. Entonces hasta se burlaban de mí porque decía eso, ¿no? O sea, es una niña que tenía una relación con Dios. Eso es lo que te decía, que fue el milagro más importante y que lo vine a recordar a través de un pastor. ¿No? Es muy conocido acá. Yo estaba en un evento en Dallas, Texas, que se llama Compañía de Mujeres. Estamos hablando de Dante Gebel, el pastor Dante argentino. Gebel. Ha estado recientemente en Santa Cruz y hace unos años en La Paz. Sí, es bastante conocido. Hace como 14 años, en el 2011, yo fui a este evento a Dallas. Como te dije, me metí de pleno a estudiar Biblia, me metí a los seminarios, a la Universidad Cristiana para estudiar, ¿no? Porque sentía que no sabía nada. Yo cada que leía sabía que sabía menos y me vino un hambre y una necesidad de aprender. Entonces estaba en este evento y fue algo interesante porque yo estaba cuidando un lugar ahí, no fui ni a cenar porque sabía que venía Dante Gebel y yo lo estaba siguiendo por mucho tiempo porque tenía mis hijas jóvenes, chicas, jovencitas, entonces me ministraba mucho, él me enseñaba mucho. Y estaba esperando para verlo, cuando vino una señora y me movió de mi lugar. Me dice, vete más, yo estaba aquí y me dice, ya, dije, no voy a pelear, quiero recibir. Y me fui a sentar atrás y vino una señora que no sé de dónde salió, sé de dónde salió, Dios la mandó a recogerme, y me dice, venga a sentarse acá. Y yo le dije, no se preocupe, ya no quería pelear. Y ella me dice, no le estoy preguntando si quiere o no, le estoy diciendo lo que Dios me mandó a decirle. Le dije, ¿y qué fue? Dice que Él tiene un lugar mejor para usted que el que usted estaba peleando y guardando, cuidando. Y me mandó a darle mi lugar, me dijo, venga, y me sentó en el segundo lugar. Mira, pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia, yo estaba bien feliz ahí cuando empiezan a orar y empieza Dante Gebel después de toda su prédica a ministrar y empieza a decir, yo metida ahí orando, pidiéndole a Dios no sé cómo, tú te pierdes ese mundo, es algo que no te lo puedo contar, hay que experimentarlo, ¿no? El mundo sobrenatural no es natural, no lo podemos enseñar. Pero cuando yo siento que dice, ay, hijita, ¿cómo no te voy a amar, hijita? ¿Cómo no te voy a amar si sos la niña que adopté cuando tenía 10 años? O sea, tú no puedes dejar de llorar, de dar gracias a Dios.
Entonces vives un... Era para ti. Era para mí, definitivamente. claro. Tú sientes, ¿no? Cuando Dios te habla, tú sabes lo que solamente tú y Él lo saben, y que venga alguien y te diga eso, que solamente Él y yo lo sabíamos, porque lo hice en la tumba de mi padre, o sea, pedirle que me adopte. Y ahí cuando lees la Biblia y ves, Él les dio la potestad de ser hijos de Dios por adopción, entonces tenemos todos los derechos. Es algo tan bonito vivir en este mundo que te digo, no es que no hayan problemas, hay problemas, pero es tan bonito saber que hay alguien que viene a tu auxilio inmediatamente. O sea, que no pasan 5 minutos de dolor, de llanto, de tristeza, porque hay esperanza. Así es. Bueno, segunda cosa que quiero preguntarte. A los 40 años has recibido otro mensaje muy fuerte y creo que los 40 años tuyos coinciden con este momento tan difícil que te tocó pasar, ¿no es cierto? Sí, claro, tenía 39 cuando pasó lo de mi hija y al año siguiente, o sea... A los 40. A los 40. Y en la Biblia se repiten los 40 años, Muchas ¿no? veces. Es como que, ¿no? Muchas veces. Vos sabés que yo tenía un lema, una canción muy importante para mí, que era a mi manera, era mi himno nacional. Dicen, en el karaoke yo llegaba y cántenme a mi manera, o me hacía poner la canción en la versión de María Marta Serra Lima y empezaba a cantar a mi manera. O sea, un poco la sabes cantar? ¿La puedes cantar un poco? El final se acerca ya, A mi lo manera, esperaré, serenamente viví la intensidad sin conocer jamás frontera. O sea, viví mucho más que otro cualquiera. O sea, yo me creía... Ah, no es la de Frank Sinatra, eso. Es la misma de Frank Sinatra. Es en español. Ajá, en español. Yeah. O sea, viví, siempre viví a mi manera, dice, ¿no? Entonces, para mí eso era, era mi vida, tu vida, mi himno nacional, ¿no? Yo vivía a mi manera, todo lo hacía a mi manera. Era, como te dije, me tocó vivir sola, ¿no? Desde los 10 años no tenía papá, muchos hermanos, mi mamá, y tuve hijas también, que me tocó criar sola al final, porque hace 15 años que murió su padre, y aparte de eso yo me fui unos años antes a Estados Unidos. Entonces veníamos siempre y todos estábamos en contacto, en relación, en constante visita, pero me tocó a mí sacar adelante a mi familia. Entonces vivía a mi manera. Entonces viene Dios a ese año que te digo, y voy al Rey Jesús, a la iglesia, con mi primo pastor que fue de Bolivia a Miami, y me llevó. Y me dice, habían pasado más acontecimientos en mi vida, estafas, engaños, o sea, un montón de tristezas. Y él me dice, quiero... No fue solamente... Claro, la enfermedad de mi hija fue lo que la gota que rebalsó el vaso. La muerte de tu esposa. Claro, porque ya había pasado eso, ¿no? La muerte, la enfermedad, otros engaños, estafas, traiciones y cosas así, ¿no? Que van desgastándote. Entonces Dios tiene un momento de encuentro contigo. Creo que por eso es que te dije, donde yo ya no resistí fue cuando mi hija se enfermó. O sea, entonces ahí yo dije, ya, esto yo ya no puedo más. O sea, lo otro se arregla, ¿no? Ah, si te engañan, vos también engañás, vos también haces, ¿no? Te roban, vas a recuperarlo, siempre hay más, ¿no? Lo material se recupera, pero cuando ya está en juego la salud, ese es el punto yo creo que, por eso es que dicen, todas las personas que tienen son las que les ha ido mal, tú no eres ni borracha, ni alcohólica, ni loca. Me decían, ¿cómo te vas a hacer cristiana? O sea, no es solamente eso. Dios dice que te llama o por revelación o por trituración. Entonces, normalmente llegamos triturados, dice, es como que llegamos a buscarlo cuando realmente hay dolor en tu corazón, hay mucho dolor y somos sensibles, o cuando Él tiene misericordia de nosotros, que esa es la verdad, que Él nos amó primero, dice, no somos nosotros los que lo encontramos, Él nos encuentra. Y así fue. Entonces voy a la iglesia, al Rey Jesús, y ese día era el Día del Padre. Y entonces yo decía, si mi padre no se hubiera muerto, a mí no me hubiera pasado todas estas cosas, porque mi padre me hubiera cuidado. Entonces Dios se me reveló como Padre, ese día del Padre, en junio del 2009. Tuve un encuentro ahí donde acepté al Señor y entré y tuve así, que lo que oraba esa persona que oró por mí,
era como que metan su mano adentro de mi pecho, me partan el corazón y me lo saquen así. Yo lloraba como no tienes idea, no sé cuánto tiempo lloré. Y ella decía, ¿cómo la han lastimado? ¿Cómo la han dañado? Señor, cúrala. Yo lloraba desesperadamente, o sea, fue algo así terrible, terrible. Fue un encuentro de esos que salí riendo. O sea, lloré tanto, pero salí como liviana, ligera, riendo. Entonces, para mí, ahí empezaron las señales. Empezaron voz audible, estaba escuchando un CD. Pero fue como que 40 años has vivido, ahora 40... Claro, ahí fue donde te digo que me entraba en ayunos, en oración, me encerraba en mi cuarto, me vino, te digo, una desesperación porque tenía sueños y por decirte, un camino iba caminando y escuchaba una palabra, digamos, de que tienes que tener fe. Y miraba allá, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! Iba caminando, iba manejando en el auto, regresando a Virginia, a Washington, en el auto manejando, cuando en la carretera un letrero grandísimo que dice, ¿Are you lost? Y yo como un golpe en mi pecho, ¿no? ¿Are you lost? Dice, ¿no? ¿Estás perdida? Y yo sí, ¿no? O sea, sentí que eran para mí todos los mensajes que venían. Y dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! O sea, empecé así. Y llego allá y esa noche que te digo, unos meses después o qué sé yo, voy a una iglesia, voy a una iglesia y... No, primeramente estaba en mi cuarto en una oración escuchando una prédica de Moisés, de la tierra prometida, y dice, 40 años has vivido a tu manera. A tu manera. A tu manera. Silvia, cuando escucho, yo retrocedí el CD porque yo escuché mi nombre. O sea, en medio de la prédica, yo escuché, Silvia, 40 años has vivido a tu manera, ahora vas a vivir 40 años a mi manera. Yo decía, me estoy volviendo loca, estoy escuchando voces. Me terminaba arrastrando en el piso. Y después me dice una pastora, porque yo hablaba con mi primo desde acá por teléfono y me decía, tienes que congregarte, tienes que ir, congregarte, buscar una iglesia donde te enseñen. Y yo trataba así, iba a alguna iglesia y ya te dijo, sin que nadie me conozca, nadie sepa quién era yo. Cuando iba caminando así, tenía 40 años, voy caminando al altar para que oren por mí. Y este pastor que venía de California, que no hablaba ni siquiera español, me mira y dice, ahí viene la viuda caminando. Y yo busco para ver si había alguna viejita que venía junto de mí. Nadie me decía viuda ni... Y cuando me acerco y me pone la mano en la cabeza, y yo sentí como una cosa fuerte que empecé a llorar, y me dice, el aceite no faltará en tu casa. Vende lo que tienes y vivirás tú y tus hijas, te dice el Señor. O sea, ¿cómo ese hombre sabía que yo tenía hijas, mujeres? ¿Cómo sabía que yo era viuda? ¿Cómo sabía que estaba pasando dificultad económica? Me habían robado las tierras, me habían avasallado toda la herencia. Y cómo viene y me dice, vende lo que tienes y vivirás tú y tus hijas. O sea, cosas así que ya te dije, te puedo contar 1000 historias, milagros, muchos. El más importante es el haber conocido a Dios, ¿no? El cambio, el antes y el después. Pero es clave. A los 10 años, un mensaje que se confirma después. A los 40 años, un mandato, una misión. Una orden. ¿No? O sea, has vivido a tu manera, ahora a la mía. A la mía, ¿no? ¿Y cómo es vivir a su manera? Feliz. Sin vergüenza, dicen algunos. Silvia, la voz, he escuchado decirte la voz audible de Dios. Yo sé que hay muchas personas que nos ven y pueden decir... Están locos. Ah, está loca, ¿no? Contarles un poco, ¿es posible escuchar la voz audible de Dios? Te pregunto como periodista. Sí, es posible escuchar la voz de Dios. ¿Me puedes dar algunos ejemplos de que
¿Realmente Dios te habló y eran cosas que ocurrieron? Sí, ¿Das fe de eso? sí, A ver. muchas, todos los días. Hoy me habló, anoche me habló, ayer me habló, todos los días. Vives de gloria en gloria y de victoria en Perdón, victoria. paréntesis. Lo que pasa es que una de las normas del periodismo es, si tu mamá te dice que te ama, compruébalo. Entonces, por eso te pregunto. Te lo compruebo. A ver. Bueno, me ha dado muchas pruebas y una cosa que yo aprendí leyendo y estudiando la Biblia, por ejemplo, un día, te voy a decir, un día estaba yo llorando así, había algo que le estaba pidiendo y no me hacía caso. O sea, 10 años después de ministerio, yo me metí 10 años en santidad, en ayunos, en oración, dejé de trabajar, dejé todo así. Con este Solamente... ministerio del No, ejército. eso es después el llamado, ¿no? Hace 7 años que organicé este ministerio, ¿no? Y hace 4 años, en el 2020, recién lo establecí legalmente en Washington, en el 2020. Pero esto hace 15 años que yo me convertí, entonces yo sentía que no estaba preparada, que no sabía nada, entonces andaba desesperada de aprender. O sea, 40 años no estudié, hacía mis negocios, trabajé de todo lo que hacen los inmigrantes en Estados Unidos. Sí, me fue bien y Dios nos bendijo. Compramos una casa en la época de las casas baratas y se duplicó de valor, entonces nos dio dinero, nos fue bien, económicamente nos fue muy bien. Vivíamos unidos mis hermanos, los 5 hermanos allá y mi mamá, entonces... Trabajamos y nos fue bien, económicamente llegamos a tener, no te voy a decir las grandes cosas, pero sí nos daba para vivir, nos bendijo, nos fue bien. Y como te decía, no es que vos estás yendo a buscar un milagro como muchas veces que malinterpretan, ¿no? Que, ay, sí, con la doctrina de la prosperidad que dicen que están enseñando mucho. Entonces confunden a la gente, pero Dios no te lo puede enseñar, es sobrenatural, hay que experimentarlo. Entonces yo me metí así con ese hambre y yo le decía, quiero conocerte, quiero escucharte, quiero que me guíes. O sea, yo no sirvo para nada, yo no hice nada bien, pero si te sirvo a ti, donde me mandes, yo voy a ir, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. O sea, me convertí realmente, te digo, de corazón. O sea, Él vino, sanó mi corazón, confesé todos mis pecados, o sea, me humillé delante de todo el mundo, pedí perdón, que me decían, qué ridícula, ¿cómo vas a estar hablando de eso? No edifica a nadie. Pero si el diablo lo sabe, ¿qué me importa? O sea, ya no, pido perdón, me arrepiento. Empecé a hablar de todo eso, ¿no? Me dijeron muchas veces loca y fanática y de todo. Pero sí me metí a estudiar la Biblia. Y es como te digo, no la sé todavía de memoria, pero 15 años la he leído durante todos los días y Él me responde a través de su palabra. Entonces yo me duermo escuchando la Biblia y un día, que es lo que te estoy contando, ¿no? De esta historia, estaba tan afanada, así tan enojada con Él y le dije, no te quiero ni hablar, porque yo le hablo como a mi papá. Yo soy su hija y le abro mi corazón, estoy enojada contigo, no me estás hablando, no te estoy escuchando. Le digo, estoy triste y lloré hasta que me dormí. Cuando desperté, agarro mi teléfono y un meme, así de esos que mandan, y dice, cuando el maestro toma examen no habla. Ay, sí. Y veo mi Biblia, porque mi Biblia se queda parada, lo que me lee toda la noche. O sea, tengo la Biblia, esta versión, y dice en 1 Corintios 9, dice, examinémonos a nosotros mismos a ver si no estamos reprobados. Entonces, ahí no fue la voz audible como la que me dijo Silvia, vas a hacer esto, sigue instrucciones, ¿no? Pero sí, con su palabra y con alguna persona, y así me lo hace, siempre, todos los días. Pero la voz audible está. Claro, está porque esa vez está. de la gasolinera, creo. Ah, también, esa es otra historia, ¿no? Yo iba manejando por días de un estado hasta, mi hija mayor vivía en el estado de Washington, cerca a Canadá, en
estaba en la carretera yo con mi hija menor manejando por Montana, por Sur Dakota, North Dakota, por todos esos estados, 700 millas de montañas nevadas, cuando un rato de eso yo escuché en mi oído, clarito, sal ahora, o sea, aquí. Y yo di una gasolinera grande que había ahí y salí, directo así, solamente giré y mi hija me mira y me dice, ¿por qué saliste? Y le dije, después te digo, o sea, no sé, pero vamos a descansar un rato. Eran como las 5:30 de la tarde y teníamos que ir hasta otra ciudad para buscar un hotel y dormir, pero faltaban todavía unas 50 o 100 millas, o sea, unas 2 horas más de viaje. Como era temprano, todavía a las 5:30 de la tarde, pero ya estaba cayendo la nieve, no muy tupida, caía como arena. Entonces salí en esa gasolinera que era de las de 24 horas y me cargué gasolina, llené mi tanque a full y me paré enfrente de la cámara al lado de la patrulla que hay. Esas gasolineras tienen patrulla 24 horas y me estacioné ahí en la primer lugar y entramos y ahí hay duchas, hay todo, venden toda la noche, o sea, son bien confortables, ¿no? Y estábamos en una mesa mirando la tele cuando entra un camionero americano y dice, ¿ustedes están en la carretera? Dice. Y mi hija le dice, sí, en inglés estaban hablando. Y él le dice, Dios las debe amar mucho para que ustedes estén aquí. Vengo de allá y está la carretera cerrada. Han habido muchos accidentes porque hay una tormenta de nieve. Aquí a 5 kilómetros, a 5 millas. O sea, o sea que fue algo pero impresionante. el escuchar la voz también implica obediencia. Sí, no, eso yo le dije, lo que tú me mandes. Dice en Mateo 11:28, ¿no? Dice, vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, para mí, esa fue algo que yo le dije, yo con esto, yo no puedo ir a hospitales. Cuando mi hija estaba enferma, yo lloraba mucho. Entonces, le tienen que sacar sangre y yo lloro. Entonces, los milagros de sanidades que yo he visto en mi cuerpo, en mi vida, son otro tema que te van a dejar así, que todo el mundo los ha visto. Por ejemplo, y eso te lo puedo mostrar, me salió aquí un cuerno, un quiste, no es sebáceo, porque era me empezó a crecer el hueso en la frente. Entonces me dijeron que era una operación ligera que se tenía que hacer. Por 5 años lo tuve ahí, empecé a usar cerquillo, usaba cerquillo, así. Y usaba cerquillo, ese fue el último, hace unos 3 años que desapareció. Para taparlo, pero siempre se me movía el cabello y se veía el hueso. Bueno, tú sabes que la mujer es vanidosa y coqueta, ¿no? Siempre está tratando de esconder las malformaciones y eso yo lo tapé con el cerquillo, pero se me movía y se me veía. Y un día un primo me dice, ¿y qué te pasó ahí? Me dice, ¿no? Un cuerno, le dije, al final te salen, o sea, echa la chistosa, ¿no? Al final te salen. Y ya, dije, ¿sabes qué? Un día me fui, me miré al espejo y le dije, Señor, no me gusta este cuerno, pero ya no voy a estar tapándolo. Yo sé que tú todo lo puedes, si tú quieres me lo quitas. Yo no me voy a hacer operar. Así de ridículo parece, ¿no? Pero esa es mi fe. Yo le dije, si tú quieres me lo quitas, no me voy a hacer operar. Me mandaron a hacer la ecografía, me dieron la orden para que me lo operen. El doctor me dijo, es solo raspar el hueso, es un cortecito. Y le dije, no me voy a hacer operar. Tú, si quieres me lo quitas. Te lo prometo que un día desperté sin el cuerno. No me lo hice operar. Y eso a la vista de toda mi familia. Aparte de eso también yo tenía una úlcera en el estómago a los 40 años. Mi abuela murió de cáncer en el estómago a los 50. Imagínate, mi abuela, la madre de mi mamá, murió de cáncer en el estómago a los 50. Y yo a los 40 ya tenía una úlcera que no podía vivir sin tomar medicamentos. Tomaba en esa época el Nexium, paraba torcida, estas arruguitas me salieron del dolor de estómago que tenía. Y también en un ayuno, un día le dije, si tú quieres curar mi estómago, yo no voy a ir más al médico, no voy a tomar más remedio.
y también me curó el estómago. Nunca más me hice, hace 15 años, en realidad 14 años que no voy al médico. Y ya tanto me molestaban que no sea irresponsable, que no sea irresponsable. Me trataron de loca cuando lo del COVID, porque también, ahí está. Ese sí que te va a interesar porque todo el mundo lo sabe y aquí saben. He pagado muchas veces todos mis viajes, las pruebas del COVID, porque no me hice operar y no fue por loca, fanática ni nada, fue por fe. Si a mí Dios me sanó de todas esas enfermedades, yo no voy al médico, porque me duele mucho, no me gusta. Y yo le dije, lo que tú me mandes a hacer yo voy, pero no me mandes a los hospitales, no me mandes a enfermedades, o sea, es algo que intercambiamos, ¿no? Su yugo y el mío. Y te cuento que en el 20 de octubre, cuando hubieron las elecciones del 2020, del 2019, yo tuve un sueño donde aquí en Bolivia. Estaba yo en Estados Unidos. Y tuve un sueño donde veía... ¿Te refieres a las elecciones en Bolivia? Claro, las elecciones en Bolivia. Las fallidas. Ajá, las fallidas y todos los problemas que hubieron, ¿no? Entonces yo tuve un sueño donde venían tormentas así como inundaciones horribles. Y me dice en el sueño, ahí está la voz audible de Dios de nuevo, me dice, no tienen idea de la contaminación tan grande que viene. Yo llevo diario, escribo todos mis sueños, ¿no? Me enseñaron a hacer eso. Y escribí eso ese día. ¿Qué contaminación? La contaminación tan grande que viene. Y veía el río en Guayará, en mi pueblo el río es el más caudaloso que hay, y venían así turbiones, y horrible. Y yo venía en un barco así mirando. Y me dice, pero si tú haces lo que yo te mando, ninguna de esas enfermedades te va a tocar a ti. Salmo 91. Se me vino a Sí, no, y dice en Éxodo 15:25, dice, ninguna de esas enfermedades que les mandé a los egipcios te va a llegar a ti. Y eso estaba en la Biblia cuando desperté. O sea, lo que yo soñé decía en la Biblia, que no me va a llegar a mí. ¡Wow! O sea, ahí estaba mi Biblia parada. Ahí se había acabado de parar. Y así, esas son. Entonces, cuando empezaron con las vacunas y todo eso, yo no me hice vacunar. Y a mí no me ha dado COVID en ninguna de las etapas. Y yo he atendido a toda mi familia. Llevé a mis hijas a que se vacunen y les dije, no lo estoy haciendo por fanáticas religiosas, porque no es un fanatismo, es por fe. Si Dios me lo dijo, Dios lo va a cumplir. Entonces yo le creo a Dios, todo lo que Él me dice. Y ahí tuve muchos problemas con la gente, que ¿dónde vas? Que ponerte barbijo. No me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Y todos los viajes que tenía que hacer, tenía que pagar mi prueba, en todas partes. Pero lo hice y por fe aquí estoy. No me morí. Volvamos a hablar del tema del proyecto este que tienes del ejército de mujeres. Okay. Suena feminista, ¿no? ¿Es feminista? Sí, soy feminista. Soy femenina, matriarcada, vengo de familia matriarcal. Pero no en el sentido que lo han agarrado las otras. Tengo mucha compasión por... La mujer tiene un papel bien importante en la historia. O sea, tenemos que saber para qué fuimos creadas. Vos sabés que Jesús vino a restaurar a la mujer. Y no importa, viste, Él nació de una mujer. A las primeras que se le reveló fue a las mujeres. Vos sabés que después al tercer día, cuando fueron las mujeres vinieron, dice... Y Jesús se les presentó a ellas y les dijo, vayan y díganles a los hombres. Y eso es lo que el diablo ha usado ahora con este feminismo. Vivimos en el siglo de la mujer. Entonces han confundido mucho eso. Y es todo este movimiento que se está... Que tú, o sea, como cristiano, tú sabes lo que se está viniendo. En Mateo 24, Dios advierte, cuando vean que estas cosas están pasando... Sepan que se acerca el fin, pero no es todavía, es el principio de dolores, o sea, estamos empezando. Entonces me han juzgado mucho por poner, ¿cómo vas a limitarte de poner ejército de mujeres cristianas? Y yo te digo, como en la Biblia dice, el ejército de cristianas, el ejército de mujeres, tenemos que levantarnos, tengo que apoyar a las mujeres, eso me manda la Biblia, enseña a las más jóvenes.
tu testimonio y la palabra de Dios le han vencido, dice. ¿Cómo vamos a resistir estos días malos si no nos unimos las mujeres que hemos sido tan dañadas? No tienes idea los casos que tengo de mujeres lesbianas, de mujeres abusadas, de mujeres, todos los días me llaman, ya no puedo más, ya no aguanto, me abusó mi papá, me abusó mi tío, me abusó aquí, me abusó acá. ¿Y cómo salimos de eso si no nos unimos y no encontramos la respuesta en Dios? Los psicólogos no te ayudan. O sea, y no estoy menospreciando, mi hija estudió psicología. O sea, tenemos que saber, pero tenemos que conocer lo natural y lo espiritual para que sean una bomba, para que podamos resistir en este tiempo. Dios nos manda, dice, como ovejas en medio de lobos, dice Mateo 10, ¿no? Es aquí los mando como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como la serpiente y dóciles como paloma. Entonces ahora yo me estaba riendo porque me dice, ay, eres libre como una paloma, sí, y astuta como una serpiente. Y terminé ministrando a unas personas que estaban conmigo ahí. O sea, porque no tenemos que ser religiosos, no tenemos que irnos, yo no soy feminista, sí, yo soy mujer, voy a apoyar siempre a la mujer, pero mi obligación es hablarles de lo que Dios hizo conmigo. Yo también creía eso, por eso te dije, no necesitamos de un hombre. Claro que podemos, sí podemos decidir en nuestro cuerpo, sí, yo también lo hice, yo también. Wow, Silvia, tú hiciste, sí, yo también asesina soy. No voy a justificarme, me voy a contar, es otra historia, ¿no? Pero sí también. Y sé lo que duele. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta, ahí está escrito en la Biblia, Dios nos formó y nos creó desde el vientre de tu madre y Él sabía qué ibas a hacer. Y además eso fue en la época de cuando vivías antes de los 40. Y ya te dije, o sea, no voy a justificar ni voy a contar porque ya Dios sanó esa área. Entonces, por eso es que cuando me dijeron lo mismo, tienes que destapar ese frasco, tuve un sueño donde veía un feto en un frasco de laboratorio. Eso sí te voy a preguntar, la sanación, ¿cómo fue eso? ¿Sí? ¿Cómo fue la sanación? Ahí está. Veo ese frasco así y me dice la voz, me dice, tienes que destapar ese frasco y enseñar para que las demás aprendan. Cuando comenté con mi familia que iba a hablar de ese tema, ¿cómo? ¡Qué vergüenza! Eso no edifica a nadie. ¿Qué vas a decir? Si Dios me dijo que lo haga, no sabes las personas, como creo que te conté, la historia de unas feministas que estaban en la Corte Suprema, estaban protestando contra pro-aborto. Las pro-aborto. Entonces yo estaba ahí orando pro vida. Y lo único que les decía, tú no tienes idea de lo que es. Sé, ¿no? Yo sí sé, pero sí te puedo decir que hay otras opciones. O sea, que Dios nunca te va a dejar sola. Él es padre de huérfanos, esposo de viuda. Y Él dice que, la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él te va a recoger. Ese niño tiene un propósito. Dalo en adopción si no puedes. Busca ayuda. Porque me hablaban de qué, si el caso de esto. Entonces siempre, y había personas que sí salían muy reconfortadas y lloraban. Otras que te voy a mostrar ahí videos, algunas fotos te voy a mostrar, te voy a poner, donde estaban, tenemos derecho a nuestro cuerpo, sí, pero no a matar a tu hijo. Tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, pero di no al sexo clandestino y sin protección. Y en caso de abuso, no son por abuso, todos los abortos son por placer y por descuido, por sexo. No, hay un llamado a la santidad, digan no. Muchas me han insultado, me han dicho todo, pero normalmente no, te cuento que aceptaban y fue muy maternal mi intervención. Silvia, hay muchas mujeres que sienten que han practicado un aborto. Y muchas veces, yo alguna vez lo hablaba con una autoridad, porque aquí también se ha discutido, y como periodista he hablado con autoridades que defendían el hecho de que la mujer es libre de decidir el aborto o no. Pero me imagino que cuando una persona practica un aborto, una mujer, obviamente sabe que está matando, sabe que está y muchas de ellas, no sé si todas, viven con esa carga durante toda su vida. Ahí está la cámara. Yo quisiera que les hables a esas personas y les des fe desde tu experiencia de que eso es posible de curar y que Dios puede perdonar ese tema. ¿Es así? Sí, es así. Y
es lo que te decía, o sea, la gente cree que como todo pecado, todo lo que hacemos escondida, parece que no tiene consecuencias, pero sí, esa es una muerte. Es como que vos hayas practicado un asesinato, o sea, y la gente cree que es por otra cosa, tienen depresiones, tienen tristezas, no pueden salir adelante, hay cosas que no se ven naturalmente, pero dice el hecho de desconocer la ley no te quita el castigo, o sea, no te quita la penitencia. Entonces, si el diablo lo sabe bien y te trae esa culpa, te hace sentir culpable, te deprime, te hace sentir mal y te endurece, te va endureciendo. Entonces, ahí son personas muy frustradas, muy amargadas. Por eso es que te digo, Dios tiene la cura. Y seguramente a todo. Por eso defienden de forma recalcitrante porque, el derecho ese, ¿no? Sí, pues es mi derecho. ¿Por qué? Porque están protegiendo algo malo que hicieron. Te van a meter a la cárcel si lo practicas. Ah, te pillaron que hiciste eso, si te encuentran robando. O sea, un día me decían, por decirte, esta persona es muy mala, digamos, mirá lo que ella ha hecho. Y le dije, no hay, Dios dice que no hay mayor o menor, todos pecamos, todos estamos destituidos, no importa lo que hayas hecho. Lo importante es sanar eso, o sea, confesarlo y sanar. En el Salmo 32, no sé si has leído, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí me volví sequedad, dice. Dije, confesaré a Dios mis pecados, dice, y Él perdonó la maldad de mí. Entonces, y Él dice, te va a enseñar el camino que debes andar. No seas como el mulo sin entendimiento. O sea, busquemos de Dios. Pidámosle perdón. El hecho de que lo hayamos hecho no quiere decir que Dios no nos va a perdonar. Dice que Él te perdona y los echa al fondo del mar tus pecados. Por más rojos que hayan sido, los vuelve blancos como la lana. Entonces, hay perdón, hay sanidad. Cuando Dios sana es como una herida. Vos sabés que cuando, por ejemplo, yo tengo esta herida de aquí, está la cicatriz, yo me la hice cuando era niña. Pero me la puedo tocar, apretar y hablarte cómo fue sin dolor. Pero cuando era chiquita me dolía mucho. Y peor cuando la traté de esconder, de que mi mamá no me vea para que no me pegue, se infectó y me dolía más. Entonces cuando la destapamos, cuando la limpiaron y la curaron, dolía, pero sanó. Pasaron 3 días, qué sé yo, y mira, ahorita te puedo hablar de eso, ya no duele. Pero antes cuando tocaban ese tema, yo empezaba a llorar. O sea, la culpa, o sea, ya te dije, no hay justificativo, porque, violación, dice que está muerto, que no respira, que no hace. No, tenemos que consultarle a Dios, es el único, el dador de la vida. No importa tus circunstancias, Él las sabe todas y te va a sanar. Para terminar, tú has tenido una experiencia muy fuerte, incluso de vigilias, cuando se intentó, contanos un poco eso, de qué pasó en Estados Unidos y cuándo fue y cómo fue. Bueno, en realidad esto fue un evento así muy apartado. Tú sabes que los jueces en Estados Unidos son por 40, 50 años, todo lo que vivan, ¿no? Y cuando muere esta señora Ruth, la juez que había estado por años, que fue una feminista, que aprobó todas estas leyes, y muere ella, y empieza un grupito del movimiento LGBT a pedir que no cambien juez hasta que haya el cambio de gobierno, ¿no? que era en noviembre. Esto fue en septiembre. Y te cuento que esos días Dios me dio una palabra de que vamos a orar y a interceder ahí, el ejército de mujeres, a orar en la Corte Suprema. Estuvimos 21 días ahí, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Te voy a mostrar la foto ahí. Estuvimos orando, solamente yo lo que escuché era Romanos 13, 3 al 5, dice, porque los magistrados son, dice, si tienes miedo a la autoridad, teme, ¿no? Porque no en vano lleva la espada, es servidor de Dios, los magistrados son puestos por Dios para infundir justicia, servidores de Dios. Dice, mis carteles muy grandes, llevé a mi mamá, a mis hermanas, mis sobrinas, nietas, 4 generaciones orando. Llegaban a veces algunas amigas, a veces yo solita con mi hermana, 2, 3 personas,
pero ahí nos pasamos los 21 días. O sea, coincidentemente vimos todo este movimiento que se venía en contra. Nunca tuvimos un encuentro con ellos porque, como te dije, yo les hablaba más como madre, como mujer. Yo les decía, Dios te ama, bonita, Dios te ama, bonito. O sea, Él va a curar tu corazón, porque tenía mucha compasión de ellos, verlos, ¿no? Que se molestan, que quieren su derecho. Vieras vos, niñas hermosas ahí, tengo derecho. No tienes derecho, mi amor, le decía, a matar a tu hijo. Tienes derecho a decirle a Dios que te sane, pero no a matar a tu hijo. Tienes derecho a tu cuerpo, sí, a decir no al sexo ilícito, al sexo irresponsable. Tienes derecho a guardarte, pero no a matar a tu hijo. Entonces terminaban algunas llorando, algunas aceptando. Nunca tuvimos un encuentro, porque no es el propósito de Dios irnos a pelear contra las personas, porque sabemos que no son ellos. Esas personas han sido dañadas, esas personas han sido abusadas, esas personas no nacieron así. O sea, es un tema que yo no lo quiero discutir ni quiero hablar, porque no es mi deber. Eso se los va a revelar Dios cuando ellos entran en sanidad. Yo he tratado a muchos, yo tengo hermanos, yo tengo familia, tengo sobrinos, que amo profundamente, y todos los testimonios que he escuchado han sido por abuso, han sido por descuido. ¿Qué se logró en esa cruzada? En esa cruzada sí posesionaron a la juez esta que tiene 7 hijos y que es cristiana, ¿no? Que es provida. Entonces, 2 años después fue lo que te decía, que me llamaron de Telemundo porque había salido la ley en contra de él. La ley en contra, o sea, sí fue sí. Dios obró. Dios obró, entonces ahí estuvimos también y dijimos, nosotros solamente oramos. O sea, decía, aquí hay una controversia entre pro aborto y pro vida, decía, ¿no? Pero ella solamente ora, decía. Entonces, no tuvimos problemas nunca, pero Dios nos permitió estar ahí adentro y orar por muchas personas, por muchas mujeres. Entonces fue una intercesión bien bonita. Aquí ha habido algo parecido. Yo como periodista he hecho la cobertura de ese momento en el que se quiso incorporar esto del aborto en un cambio de un proceso penal, de la ley del Código de Proceso Penal. Pero al final fue el mismísimo expresidente, ahora Evo Morales, quien paró la ley, suspendió la ley y ordenó a la Asamblea parar la ley. Fue por otros motivos, aparentemente, claro, pero estuvo ahí, ¿no? Yo no acuerdo, ¿sabes, Silvia? Yo te lo comento porque yo tuve un sueño esa vez. Wow. Yo soñé que un Jesús gigante estaba por encima de lo que hoy es el Palacio de Gobierno, que es ese edificio gigante que era más alto, ¿no? Wow. Y a los días, fuimos testigos los periodistas de cómo se cayó la ley. Y cómo el mismo presidente Morales suspendió la ley, sí, ¿no? Y claro, y hubo grupos de personas fuera de la Plaza Murillo que oraban y oraban y oraban. Wow, es que Dios no falla. La oración dice, si ustedes, dice, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. O sea, el juez injusto, ¿te acuerdas de esa palabra? Él no es un juez injusto, Él es el Padre amoroso y el Padre misericordioso y todo. Si un juez injusto, dice, con tanta oración de esta señora, hazme justicia, dice, le haré justicia, no creo en Dios, ni temo a los hombres, pero le haré justicia porque esta viuda me es molesta, ¿te acuerdas de eso? Y imagínate Dios, que es nuestro Padre. ¿Qué no nos va a dar? Dice, si nos dio a su Hijo, ¿qué no nos va a dar todas las cosas? Lo que no tenemos es esa constancia. Somos esta generación muy acelerada. Microondas, dicen, ¿no? Voy y pido algo a Dios, no me lo dio, Dios no me escucha, no quiere nada conmigo, así me dijo alguien ahora. Dios está cansado de lo que le pido. No dejes de pedir. La Biblia dice que el que pida tiene que saber que Él es galardonador. El que duda no va a recibir nada. ¿Por qué? Dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y es como las ondas del mar, que un día es y al otro día no. Entonces sigamos orando. Yo sé que todas estas cosas van a pasar, tú lo sabes, todos los que hemos leído la Biblia sabemos lo que dice. Cuando escuchen rumores de guerra y esto, nación contra nación, peste, hambruna, todas estas cosas, dice, es el principio. Pero todavía no es el fin. Pero dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero tenemos que saber que vivimos tiempos
finales. O sea, yo no sé si 1, 2, 3 generaciones, no te puedo decir, pero al menos tengo que afectar la mía. O sea, quiero hacer algo por estas mujeres, quiero hacer algo por mi familia, quiero hacer algo por una generación. Quiero enseñarles que en la palabra de Dios están todas las respuestas, todas, no es una. No hay coincidencias, no hay falta de nada. ¿Se contradice? No se contradice. Primero es condicional, lo que requiere es tu obediencia y tu arrepentimiento. Qué lindo, qué lindo. Un agradecimiento a Dios. Quiero agradecer, si me permites, a Reinaldo Lima, al productor Miguel Guzmán, a Román Sandalio, a Johnny Mariño y a todos quienes cada semana trabajan en el podcast Doy Fe y hacen que esto sea posible. Y esto se los digo siempre todos los episodios. Gracias por estar, por dar fe de estas historias maravillosas, excepcionales, que ocurren pocas veces en la vida, pero que quedan marcadas para siempre. Silvia, tu despedida. Lo mismo, darte gracias porque yo sé que tienes mucha audiencia, que a través de las redes, no soy muy buena en el internet, pero sí me gustaría poner a disposición, ya te dije, tengo una página que se llama ejercitodemujerescristianas.com. Vas a hacer un podcast también, ¿no? Sí puede ser, pero lo que más me gusta es que me llamen, que se comuniquen conmigo. Ahí está mi teléfono, con WhatsApp. Ahí está, sí, está con WhatsApp en todas partes, yo lo contesto. Y me gusta más ayudar a la gente, tratarla, escuchar sus historias y orar por ellas y compartirles lo que Dios dice y ayudarles a ser sanadas. Te doy muchas gracias también por esta oportunidad. Gracias. Agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio. Un agradecimiento muy especial a La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana que nos apoya y que también ha sido un milagro, ya te lo contaré algún día. Muchísimas gracias. Si te ha gustado esta historia, no olvides de suscribirte a nuestro canal Doy Fe Podcast, seguirnos en las redes sociales, dejarnos una reseña y compartir con tus amigos este episodio. Este es el adelanto de nuestro próximo programa. Entonces les empecé a decir a los que me estaban asaltando, que eran 3, que por favor no me hicieran daño, que yo era papá de 2 niños. Tengo 2 niños, si ustedes me hacen daño voy a dejar en la calle a esos niños, o sea, no tienen a nadie más. Por favor, les pido, o sea, ya tienen lo que quieren, llévense la ropa, llévense todo, pero yo cállate, me seguían golpeando, me echaban gas lacrimógeno. Era de la peor experiencia de mi vida, ¿no? Soy Marcelo Tedeschi Vargas, esto fue Doy Fe y muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.